Oramos entonces. Gracias, Padre, por este tiempo para abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hables a cada uno. Gracias porque podemos conocer más de ti y también vivirlo. Te pedimos que bendigas a Walter también, que lo uses para hablar a nuestras vidas. Y gracias también por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén. Bueno, muchas gracias, Abraham, y muchas gracias a todos por estar orando con nosotros por el fin de semana. La verdad es que en el retiro allí en el Escorial, en Madrid, hemos vivido 48 horas apasionantes. Era el tema que reavivando la llama del Evangelio. Y hemos recibido una palabra de ánimo, de desafío, 4 mensajes llenos de poder, 2 devocionales también muy adecuados y necesarios, y luego un ambiente de comunión, de oración y por supuesto de alabanza y adoración. El grupo nuestro de alabanza fue una bendición. La gente estaba maravillada con ellos y asombrada también. Claro, el auditorio también es muy bueno, tiene muy buena acústica, por lo tanto ellos sonaban maravilloso y la congregación cantando a su vez, ¿no? Entonces, un hermano se acercó a felicitarme a mí. Me decía, qué bien cómo tocan, cómo modulan los sonidos, se escucha todo, la guitarra, el piano, etcétera. Y se puede cantar, no aturden, se puede cantar y alabar al Señor. La verdad es que ha sido de muchísima bendición. ¿No? Hemos regresado agradecidos al Señor, contentos. Hubo el sábado una tarde, una tormenta espectacular, con truenos, relámpagos y algunos que habíamos salido a dar un pequeño paseo nos agarró. Pero bueno, una anécdota nada más. Así que gracias al Señor hemos regresado muy bendecidos y llenos de gratitud al Señor y también a todos vosotros que habéis orado y nos habéis respaldado desde vuestros hogares en oración. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy. Yo no sé si lo recordáis, pero creo que al comienzo del estudio os recomendé leer la epístola a los Filipenses una vez al día. Quizá es demasiado pedir porque tenéis otros devocionales y otras cosas que leer, pero al menos el capítulo que toca sería bueno si lo podéis leer previamente. Creo que estar metido en el tema, tener fresco en la mente el capítulo en el que vamos a estar meditando, es de mucha bendición y es un prólogo muy útil a la hora de luego zambullirnos, ¿no?, en el tema que nos corresponde. Voy a compartir la pantalla para ir también al apunte. Y como siempre os ruego que mantengáis vuestros micrófonos silenciados, de modo tal que no entren ruidos extraños que a veces pueden distraer un poquito. ¿Vale? Muy bien, vamos a compartir la pantalla entonces. Aquí estamos. Muy bien. Vale. El título para hoy es Un ministerio ejemplar y nuestra lectura hoy está en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículos 1 al 13. No vamos a leerlo todo porque no creo que podamos acabar con estos 13 versículos hoy. Dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio,
Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy bien, este capítulo nos introduce directamente al corazón del apóstol Pablo. Él se ve forzado en este segundo capítulo, que debéis recordar, está escrito en pasado, él está mirando hacia atrás, él está recordando cosas que han sucedido, y entonces él se ve forzado a hacer una descripción de su ministerio y de sus intenciones. Y esto nos permite a nosotros vislumbrar aspectos personales de la vida del apóstol, que además tienen profundas lecciones espirituales. Todo aquel que quiera liderar, que quiera pastorear, que quiera trabajar en la vida de otras personas, un líder de escuela dominical, un profesor, un líder de adolescentes, de jóvenes, o cualquier persona que anhele un trabajo pastoral, necesita mirar 1 Tesalonicenses capítulo 2. Ahora bien, los judaizantes, que eran de origen y procedencia hebrea, estaban mentalizados con las tradiciones y costumbres de la antigua dispensación y se habían constituido en enemigos directos de quien predicara la libertad de Cristo. Donde ellos iban, fomentaban el desprestigio del apóstol Pablo, procurando conseguir prosélitos, es decir, seguidores de la ley de Moisés y cumplidores fieles de los propósitos y preceptos establecidos por sus líderes religiosos. El descrédito que hacían del apóstol llevaba a este a tener que salir al paso de las acusaciones que le hacían. En muchos de sus escritos, como ocurre en este extenso párrafo. Tenemos que recordar que luego hay una epístola completa, la epístola a los Gálatas, escrita también, probablemente sea la segunda. Hay eruditos que discuten las fechas, algunos opinan que la primera carta de Pablo es la que estamos estudiando ahora y que la segunda es Gálatas, otros sugieren que es al revés. No podemos nosotros determinarlo con exactitud, pero sea como sea, sí sabemos que aquí él menciona ya un problema que acuciaba el ministerio de Pablo, y obviamente los Gálatas lo despliega con argumentos doctrinales mucho más extensos y más claros para quitarles autoridad y desenmascarar a estas personas que tanto daño hacían al Evangelio. Ahora, si leemos entre líneas, nosotros notaremos que, aunque nos parezca increíble y realmente da que pensar, había personas que en la iglesia de Tesalónica decían o estaban escuchando a personas que sugerían lo siguiente: que su ministerio había sido un fracaso. Esta es una lista muy triste, porque, amigo mío, decir que el ministerio de Pablo había sido un fracaso. ¿Por qué? Porque él tiene que decirles: vosotros sabéis que nuestra visita a vosotros no fue en vano, no fue hueca, no fue vacía, no fue sin valor. Pero alguien estaba sugiriendo eso. También que su enseñanza era un error. Y él entonces va a describir cómo predicaron el Evangelio y cómo exhortaron a ellos a vivir en una vida de santidad. También que tenía motivos impuros en su ministerio allí.
Y entonces él va a hablar acerca de sus intenciones. Luego también que estaba tratando de hacerles trampa. Y él tiene que decir que en ningún momento hubo intención de engañarles de ninguna manera. También decían que el apóstol Pablo no estaba aprobado por Dios. Algo de esto se intuye también en la epístola de Pablo a los filipenses, cuando él dice que hay algunos que predican a Cristo por envidia, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y esto es probablemente una sugerencia de que estas personas argumentaban que si Pablo estaba preso, era porque Dios no lo estaba aprobando, lo estaba sacando del ministerio y le estaba quitando entonces la oportunidad de ir libremente anunciando el evangelio. Luego también que no era digno de confianza para el evangelio, que estaba tratando de agradar a los hombres, que utilizaba lisonjas, que era culpable de encubrir orgullo y que estaba buscando la alabanza de los hombres. Así que él estaba intentando colgarse medallas. Todo lo que Pablo buscaba era el aplauso, era el reconocimiento, porque sus motivos, como vemos, eran egoístas, eran personales y no dudaba en tergiversar lo que fuera con tal de conseguir su propósito. Parece mentira, vuelvo a decir, que un siervo de Dios, como era el apóstol Pablo, hubiesen personas de su entorno que, o sea, no de su entorno de amistad, pero sí del entorno de las iglesias que se introducían en medio de ellas para arrastrar a la gente en un camino de error. Y lo hacían intentando desautorizar al siervo de Dios. Ahora bien, no sabemos cómo fue que estas cosas comenzaron a correr entre ellos. No tenemos datos exactos de qué personas, cómo llegaron hasta allí, etcétera, etcétera. Pero sí sabemos que Pablo tuvo que explicar su motivo, tuvo que aclarar su motivo. Por eso el versículo 2 dice: a pesar de haber sido maltratados y ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Ese fue su motivo, anunciar el Evangelio de Dios, el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Luego también él aclara su método. El versículo 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Así que su método, la forma en que él explicó el evangelio, la forma de trabajo, de llegar a la vida de las personas con el mensaje de salvación, fue también de esta manera. Y finalmente, su meta, la palabra y la persona. No lo hemos leído, pero el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto era la meta que el apóstol Pablo tenía. Un motivo santo, anunciar el evangelio de Dios, un método sin impureza, sin engaño, y también una meta clara: comunicar la palabra y la persona. Y aquí se nos vuelve a recordar lo que les decía al comienzo. 13 veces Pablo utiliza la palabra sabéis, que significa entender, darse cuenta, percibir. Y esto nos habla de la transparencia que él tuvo en su ministerio. Otras 19 veces utiliza la palabra hermanos en esta carta, lo que nos muestra que los amaba profunda e intensamente. Luego él describe su visita. En el verso 1 dice: hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no resultó vana. La palabra visita allí en el griego original significa un camino adentro.
un camino adentro. Ya había utilizado una frase similar en el capítulo 1, versículo 9, cuando él dice, pero ellos mismos cuentan la manera en que nos recibisteis. Y hay otra versión que traduce qué clase de entrada tuvimos entre vosotros. Así que esa es la idea entonces. Ellos llegaron al corazón, a las vidas, a los hogares, al núcleo central de la vida de los tesalonicenses. Es una palabra que se utiliza también en Hebreos 10 de la entrada del creyente al trono de Dios. Cuando se nos dice allí, hermanos, tenemos libertad para entrar. Podríamos traducir para visitar. Es un camino adentro. ¿Qué clase de entrada tenemos al lugar santísimo por la sangre de Cristo? Es una palabra muy hermosa. Y luego también se utiliza de la venida de Cristo a la nación judía, cuando se dice antes de su venida, en Hechos 13, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Antes de la entrada, antes de la visita del Señor Jesucristo, pues Juan había predicado al pueblo de Israel. Así que, hermanos, esto nos debería hacer reflexionar un momento acerca de en qué manera nosotros procuramos entrar en las vidas de otras personas. ¿De qué manera intentamos entrar en la vida de otras personas? A veces nos es difícil. Nuestra hermana recién me decía que va a hacer un viaje y que va a visitar un lugar donde las personas son más accesibles, porque es difícil hoy llegar a la vida de las personas y más llegar con el Evangelio. A veces no podemos hacerlo porque las personas están muy cerradas, marcan distancia, no quieren que les hablemos. Otras veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso es importante a veces que desde la iglesia animemos, demos pautas y ofrezcamos recursos a los miembros de la iglesia para intentar llegar a la vida de los no creyentes. Pero lo más triste no solo es que no podemos o no sabemos, lo triste es cuando no queremos. Eso sí es triste, porque eso significa no estar entendiendo que si somos discípulos de Jesucristo, tenemos un mandato. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto es algo que tenemos que hacer. Es un mandato. Por lo tanto, si un creyente no quiere testificar de Cristo, pues tiene que revisar su vida espiritual y su relación personal con Cristo. Porque no querer es diferente a no poder o no saber. No poder y no saber puede ser límites reales que nos impidan hacer discípulos de Cristo, comunicar el Evangelio. Pero no querer es ir en contra de la voluntad de Dios revelada para cada uno de los cristianos. Ahora, Pablo les está hablando a los tesalonicenses y les está diciendo: nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo fue a ellos con las manos llenas. No fue una visita hueca, no fue una visita vacía, sin valor, no fue una frustración. Si nosotros seguimos leyendo hasta el capítulo 3 de Tesalonicenses y el versículo 8, vamos a ir encontrando los detalles o las razones por las que Pablo tuvo éxito entre ellos. Y si leemos este texto, vamos a encontrar un ejemplo práctico de cómo hacer las cosas cuando queremos llegar al corazón de las personas. Ahora, ¿cómo Pablo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Pablo podía decir: nuestra visita a vosotros no fue vana? Sencillamente porque Pablo se sentó a evaluar. Él debió examinarse a sí mismo
y al grupo de personas que le acompañaba, al equipo misionero. Miremos aquí que él no está hablando solo en primera persona. Nuestra visita a vosotros no fue en vano. Así que ahí había un equipo conjunto, un equipo que trabajaba unido y que evaluaba la tarea que realizaban. ¿Hemos aprendido a examinarnos? A veces nos refugiamos en textos como el de 1 Corintios 5:58, donde Pablo dice: hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es una promesa preciosa. Cuando yo trabajo para el Señor, mira, yo sé que no es en vano. Cuando yo lo estoy haciendo de corazón, cuando yo estoy comunicando lo que Pablo comunicó, el Evangelio, cuando lo estoy haciendo sin error, sin engaño, sin motivos ocultos, con un buen motivo, una buena meta, un buen método, ¿no es cierto? Pero también debemos tener cuidado porque 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15 nos advierte acerca de la posibilidad de un trabajo vano. Dice: si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará patente, porque el día la declarará, la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si la obra que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, ese sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará como quien escapa del fuego. Así que, amados hermanos, la posibilidad de hacer un trabajo vano es real. Cuando yo trabajo para mi gloria, cuando yo estoy buscando mi éxito personal, cuando yo estoy ministrando por orgullo personal, pues estoy edificando y no precisamente con materiales que van a perdurar, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Estaré trabajando, sí, pero madera, heno y hojarasca, todo eso se va a quemar. Pablo podía decir: mi trabajo y el nuestro, el del equipo, no fue en vano. Y sí, claro, él estaba acostumbrado a evaluar su obra, es decir, ¿qué resultado está teniendo el ministerio que yo llevo a cabo? ¿Qué fruto estoy viendo de la tarea que realizo para Dios? Pero no solo él evaluaba la obra, el ministerio, los frutos visibles de la tarea. Él se evaluaba a sí mismo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, el apóstol Pablo hablaba de poner, de golpear su cuerpo, de examinarse a sí mismo, dice: no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por lo tanto, él se estaba evaluando a sí mismo, pero también evaluaba a los creyentes. Por eso es que mira a los Gálatas y les dice que estaban siendo arrastrados por los judaizantes y les dice: temo que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. Entonces, nosotros tenemos que mirar también la vida de los hermanos a quienes ministramos, porque su éxito es nuestro éxito. Si ellos viven en santidad, yo me siento feliz. Si les veo crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, si les veo testificar, tener pasión por Cristo, deseos de hacer las cosas con excelencia, pues todo eso me permite evaluar mi propio testimonio. Así que Pablo aconsejaba a los creyentes, como lo hace en Gálatas capítulo 6 y versículo 4, les dice: cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno examine su propia conducta y entonces tendrá motivo de jactarse, dice, pero solo respecto de sí mismo y no de otros. Y a los tesalonicenses más adelante, en el capítulo 5, versículo 21, les dirá:
examinadlo todo, retened lo bueno. Y en Efesios 5:10, Pablo dirá, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que, hermanos, hay un llamado a una evaluación, a un mirar nuestro ministerio, cómo estamos sirviendo al Señor, cómo estoy viviendo mi vida cristiana, qué fruto está dando la labor que yo hago para Cristo. ¿Estoy realmente esforzándome, haciéndolo por amor? ¿Estoy buscando la gloria del Señor? Porque también debemos reconocer que Dios mismo nos evalúa. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, yo el Señor que escudriño la mente, que examino el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermanos, ¿de qué me vale no examinarme a mí mismo? No pasar por ese sedazo de mirar mi obra, mi tarea y de examinarme a ver los frutos que estoy dando para el Señor. Si yo no lo hago, debo saber que el Señor me examina. Por eso David oraba como lo hacía en el Salmo 139, versículo 23 y 24, y decía, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que Pablo está argumentando aquí sobre su ministerio y su conducta para despejar las dudas acerca de su persona que estaban en el corazón de los hermanos. Quizá por la influencia de judaizantes cuyo interés era desprestigiar al apóstol. Y esto es evidente en diversas cartas del Nuevo Testamento de Pablo, Gálatas, por ejemplo, también las cartas a los Corintios, especialmente la segunda carta. Pablo tiene que aclarar muchas cosas de la forma en que él trabajó entre los corintios. Muy bien, ahora Pablo nos va a presentar el conflicto en el ministerio. El conflicto en el ministerio. Él utiliza aquí términos muy fuertes para describir la condición en la cual se encontraba él y los que le acompañaban al llegar a Tesalónica. Porque él venían de sufrir en Filipos y la oposición allí fue verdaderamente fuerte. Y es el marco en el que destaca con vivos colores la valentía, el denuedo, el esfuerzo con que ellos predicaron el evangelio. Y entonces él dice, a pesar de haber sido maltratados y ultrajados en Filipos, como bien sabéis, Dios nos dio valor, nos dio denuedo para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y la palabra que utiliza Pablo aquí es habiendo antes padecido, o habiendo sido maltratados. La palabra padecer significa sufrir antes. Y si queréis recordar el sufrimiento de Pablo, tenéis la cita de Hechos 16:11, donde se habla de que ellos fueron azotados por las autoridades filipenses. La idea no solo fue de padecimiento, sino de un ultraje. La palabra significa insulto, daño, maltrato, tratar con insolencia. Y dice en medio de gran o de fuerte oposición. Y la palabra oposición allí habla de una lucha, un conflicto, una emoción intensa, extrema tensión emocional. Y es la misma palabra que se utiliza en 1 Timoteo 6:12 para pelea la buena batalla, en 2 Timoteo 4:7, cuando Pablo, mirando ya al final de su vida, dice, he peleado la buena batalla. Y es la misma palabra que se utiliza en Hebreos 12:1, donde dice la carrera que nos es propuesta.
Por lo tanto, nosotros también que tenemos nuestro alrededor tan grande nube de testigos, deshagámonos de todo peso, de todo lastre y del pecado que nos asedia o que nos embauca, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, es decir, la prueba que se nos propone. Esta palabra, como podemos ver aquí en 1 Timoteo 6, en 2 Timoteo 4, nos habla del presente, del pasado y del futuro. En 1 Timoteo 6, allí nos habla de algo actual y Pablo le aconseja a Timoteo: pelea la buena batalla. Esto nos habla de un sufrimiento, o la palabra oposición, que es la palabra agonía, forma parte de la vida cristiana. El creyente está llamado a sufrir agonías en el nombre de Cristo. Dice Pablo, escribiendo a los Corintios: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y comienza en el versículo 2 Corintios 11, 24 al 29 a describir la serie de sufrimientos que él padeció por llevar el mensaje del Evangelio. Por esto, el gozo del creyente no procede de las circunstancias que le rodean. El gozo del creyente procede de Dios. Y aunque para el mundo podamos estar perdiendo la vida, nosotros vamos a seguir afrontando agonías para la gloria de Dios. Habrán agonías en el presente. Si miramos hacia atrás, seguramente recordamos agonías del pasado y sabremos que vendrá sufrimiento en el futuro, porque hay una carrera que nos es propuesta. Hay una agonía que está por delante. Ser creyente implica sufrimiento. Pedro lo escribía también en el capítulo 4, versículos 12 a 14, y él describe el sufrimiento por causa de identificarse con Cristo, y lo describe como una forma de glorificar a Dios. Dice: amados, no os sorprendáis de la tremenda prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de participar en los padecimientos de Cristo, en los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele, también os gocéis en triunfo. Dichosos si sois insultados por el nombre de Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que respecta a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que cuando Pablo acá en el versículo 1 y el versículo 2 está hablando de sufrimiento, de agonía, de oposición, está describiendo lo que Pedro pensaba que era inevitable. Él les dice en 1 Pedro 4:12, no os extrañéis, no os sorprendáis, cesad de extrañaros. Ellos se estaban extrañando de que sufrían pruebas y él les dice: abandonad esa actitud. No es algo extraño, no es como la visita de un extranjero o un forastero. Pedro dice que el sufrimiento está dentro del territorio de la iglesia. Para aquellos que venían del paganismo les era sorprendente sufrir por su fe, cosa que no era así para el que tenía un trasfondo judío, porque ellos ya por ser judíos también sufrían cierto desprecio de los gentiles. Pero claro, estos que eran gentiles y que estaban acostumbrados a ir con la corriente del mundo y la religión pagana, ellos esperaban que las promesas del Evangelio les eximieran de persecuciones que venían en camino. Y Pablo los anima a dejar su perplejidad
y considerar un motivo de gozo el sufrir por Cristo, ya que forma parte de la gracia que Dios da a los creyentes, del mismo modo que el sufrimiento formó parte de lo que Dios planeó para el Señor Jesucristo. Porque dice ya en 1 Pedro 1:11, hablando de los profetas que miraban intentando descubrir en qué circunstancias y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano, dice, los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de tales sufrimientos. Amados hermanos, el Señor lo anticipó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no nos extrañemos, no nos desalentemos. En Lucas 24, el Señor les dice a los que iban camino de Maús: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria. Por lo tanto, el sufrimiento en la vida cristiana es inevitable, pero también el sufrimiento y la persecución es una oportunidad de testimonio. Y es lo que aquí Pedro les está diciendo a estos gentiles, porque seguir a Cristo implica llevar su vituperio. Hebreos 13:13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, compartiendo su humillación. El Señor fue vituperado, fue humillado, fue despreciado, fue vilipendiado. Hay un montón de adjetivos calificativos que a veces no se utilizan mucho en la vida diaria, pero que describen la humillación que el Señor sufrió. Y no era esa la mejor manera de que el glorioso Espíritu de Dios que descendió sobre Cristo para ungirle, había descendido también sobre ellos, para reposar sobre ellos. Es decir, la presencia de la gloria del Señor es la frase literal que Pedro utiliza, allí en 1 Pedro 4:13, para decirles: alegraos de participar de los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele, también os gocéis en triunfo. Así que glorificamos al Señor. La gloria de Cristo resplandece en nuestra vida cada vez que somos despreciados o sufrimos por causa del Evangelio. ¿En qué medida estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Hoy suspiramos por comodidad. No queremos padecer absolutamente nada por causa de Cristo. Y perdemos entonces la oportunidad de glorificarle y de ver este testimonio en nuestra experiencia personal. En Santiago 5:11 dice la Biblia: nosotros tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es todo compasión y misericordia. Así que el sufrimiento acarrea bendiciones para el creyente fiel. En Mateo 5:10, ya el Señor, hablando de las bienaventuranzas, les dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Santiago, allí en el capítulo 5, menciona el galardón que Job recibió por su fidelidad en medio del sufrimiento. La Escritura describe el premio que Dios entregó a su siervo fiel al cumplir con ese propósito. Así que frente a todo aquel sufrimiento, Pablo y sus compañeros, dice, tuvieron denuedo. La palabra denuedo es la palabra valentía, libertad para hablar valientemente, para hablar sin vergüenza, para hablar sin ambigüedades, para hablar con claridad. Ellos tuvieron denuedo.
ser vituperado por Dios, como hemos dicho, significa que Dios está recibiendo la gloria y está usando mi vida para sus propósitos. Tenemos una misión que cumplir. Esto es lo que hemos llamado el conflicto del ministerio. Los sufrimientos, los desafíos que presenta el ministerio en ocasiones, la disposición a padecer del apóstol Pablo y el denuedo que demostraron a predicar el evangelio sin temor, nos habla a nosotros de el conflicto en el ministerio. Cada vez que emprendamos una tarea para Dios, debemos saber que vamos a necesitar denuedo, que vamos a necesitar valentía, como la tuvo el apóstol Pablo. Y dice, claro, nosotros podemos a veces sentirnos empequeñecidos o limitados, y digo yo, ¿de dónde voy a sacar valentía? ¿De dónde voy a sacar valor? Pues Pablo nos da la respuesta en el versículo 2. A pesar de haber sido maltratados y ultrajados en Filipos, como bien sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros el evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Me encanta esta traducción 2020. La Reina Valera 60 dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios. O hay otra versión que pone, con la ayuda de Dios. Tuvimos denuedo con la ayuda de Dios. Así que, hermanos, esto es de mucho consuelo para nosotros. Hay conflicto en el ministerio, pero cuando necesitemos enfrentar ese conflicto, no vamos a estar solos. En Hechos capítulo 4, versículo 13, vemos cómo los enemigos notan el valor que ellos tenían. Dice, viendo la determinación con la que Pedro y Juan hablaban y dándose cuenta de que eran hombres sin cultura y sin formación, no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús. Así que los enemigos de los apóstoles notaban la valentía, el denuedo, y ahora se daban cuenta de que tenían un problema mayor, ya que antes solo lo tenían con Jesús. Y ahora sus discípulos hablan como Jesús lo hacía, con toda autoridad. En el capítulo 4 de Hechos, versículo 29, la iglesia ora por denuedo, por valor. Y dice, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos anunciar con valentía o con denuedo tu palabra. Por lo tanto, no era un esfuerzo sobrehumano ni valentía personal, sino una expresión de poder recibida en respuesta a la oración confiada y a la disposición de ser testigos de Cristo. ¿Qué paz trae esto a nuestro corazón? ¡Qué consuelo! Qué hermoso es saber que frente a los conflictos que puedan surgir, el Señor va a estar supliendo mi necesidad. En Hechos 13:46 es Pablo y Bernabé quienes testifican enfáticamente a los judíos endurecidos el mensaje. Y les dicen, Pablo y Bernabé, hablando con valentía, con denuedo, dijeron, verdaderamente era necesario que a vosotros primero se os anunciase la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os consideráis dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos y se van a los gentiles. Ahora bien, es una valentía que Dios me da como, yo qué sé, una fortaleza que la tengo y ya me hace un superhéroe para el resto de mi vida. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20, nos encontramos
¿por qué pide Pablo que oren por él? Y les dice a los efesios, orad también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra adecuada para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador encadenado. Orad para que hable de él con valor como debo hacerlo. Así que Pablo pide estas dos cosas. Él quería tener un mensaje para dar, pero no solo un mensaje, quería poder para entregarlo, valentía a pesar de las cadenas de un embajador de Cristo. Así que, amados hermanos, esto tiene que hacernos reflexionar sobre nuestros temas de oración. Mañana por la noche, a las 9:30, nos reunimos, muchos de nosotros, para clamar a Dios. Oramos por valentía para entregar el mensaje. Oramos por denuedo y valentía para aprovechar cada oportunidad de hablar de Cristo. Creo que lo hacemos poco. Debiéramos hacerlo más. Debiera ser un motivo de oración permanente. ¿Cómo reacciono cuando encuentro oposición al Evangelio? ¿Me repliego? ¿Procuro pasar desapercibido? ¿O busco poder de Dios para dar testimonio, identificándome con Él cada vez que soy tentado a renegar de Cristo y de mi amor a Él? La Biblia me llama a mantenerme firme, comunicando a los demás que tengo algo valioso que defender. He encontrado una forma superior de vida. De hecho, Jesús remarcó la importancia de identificarse con Él, cuando en Lucas 9:26 dijo, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Amados hermanos, hemos sido llamados a una forma superior de vida, no de orgullo, ni de sentirnos mejores que otros, pero tenemos un destino, tenemos una relación personal con Dios, disfrutamos de comunión con Él, hay promesas maravillosas, nuestra vida es una respuesta a un llamado excelente de parte de Dios y los beneficios finales sobrepasan cualquier transigencia o placer. Es decir, me puedo avergonzar del Señor, se pueden burlar de mí y de mi fe, pero yo sé que estoy cooperando con Dios. El Señor dice en Mateo 5:11, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Hermanos, somos sal que detiene la corrupción, que agrega sabor y produce sed. Somos luz, dice Filipenses 2:15, para resplandecer en medio de una sociedad malvada y perversa. En Juan 8 el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta es nuestra misión, ese es nuestro desafío. Ser vituperado por Dios significa que Dios está recibiendo la gloria y que está usando mi vida para sus propósitos. Este mes, porque bueno, estos últimos 15 días, podría decir, o 20, en los 2 retiros que hemos estado en el Escorial, en Madrid, en el mismo lugar, en el mismo edificio, hemos sido desafiados al testimonio, a comunicar el Evangelio con valentía. Y amados hermanos, creemos sinceramente que es un aspecto para el que nos tenemos que preparar como iglesia, porque los tiempos que vienen por delante no son más fáciles que los que estamos dejando atrás. El mundo está legislando, se están dictando leyes y se están procurando cerrar las puertas para aquellos que vivimos conforme al Evangelio y tenemos que prepararnos para padecer
cuando abramos nuestra boca, a ser rechazados, a ser criticados, a ser avergonzados. Pero no debemos tener temor, porque el poder vendrá de Dios cuando demos el paso en valentía de ser sal y de ser luz y de comunicar el mensaje del Evangelio. Tenemos una misión que cumplir. Y aunque seamos ultrajados y tengamos que padecer, como lo hizo Pablo en Filipos, de Dios recibiremos el valor para dar testimonio del Evangelio. Cuentan una vieja historia que alguna vez he contado, y con esta cerramos nuestra meditación de hoy. Alejandro Magno había conquistado muchos territorios y tenía que juzgar también a sus soldados. Y le fue presentado un soldado joven de unos 17 años, 18, que había desertado en el campo de batalla. Venía acompañado de su madre, llorando y suplicando por la vida de su hijo, porque un desertor tenía que ser ejecutado. Eran las leyes, como lo son hoy en la guerra. Estamos sabiendo de que esto ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Un soldado desertor es condenado a muerte. Cuando este general observó al joven, su corazón se enterneció pensando en la dura sentencia que le esperaba a un joven que casi era un adolescente todavía. Y entonces el general Alejandro Magno, mirando al muchacho con tristeza, le preguntó: dime, muchacho, ¿cómo te llamas? Y el joven le dijo: Alejandro, señor. Cuenta la historia que Alejandro endureció su rostro y volvió a preguntarle: ¿cómo te llamas? Y el muchacho, un poco más asustado de lo que ya estaba, volvió a contestar: Alejandro, señor. Y el general, levantándose de su sillón, se acercó otra vez al joven y volvió a decirle a gritos: ¿cómo te llamas? Y el joven, ya casi como un susurro, dijo: Alejandro, señor. Y el general, mirándole fijamente a los ojos, le dijo: o cambias tu conducta o cambias tu nombre. O cambias tu conducta o cambias tu nombre. No podía ser que un joven que se llamase como él fuese un desertor en el campo de batalla. Si el Señor viene a tu vida, a la mía, y nos pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Qué le dirías? ¿Cristiano, Señor? Podría decirle: cristiano, Señor, con todo gozo y con orgullo, porque no me avergüenzo del Evangelio, como decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a orar para concluir nuestra charla de hoy. Padre, gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Señor, pedimos por valentía. Vivimos días difíciles para el Evangelio. Somos conscientes, Señor, de que la sociedad parece cerrarse cada vez más, Señor, al mensaje de vida y salvación. Y necesitamos, como iglesia, Señor, reflexionar y afirmarnos en el valor que tú nos vas a dar cada vez que tengamos oportunidad de hablar de Jesús. Ayúdanos a hacerlo, Señor, como lo hizo Pablo, con ese denuedo, con esa valentía que recibió del mismo corazón de Dios. Que sea nuestra experiencia hoy y los días por venir. Si vienen días difíciles, como tememos,
que se están preparando para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a servirte y a responderte con fidelidad, con compromiso y con firmeza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.